Nunca imaginé que mi vida seguiría este camino. Mi nombre es Clara. A mis 38 años, mantengo un compromiso con Ricardo, un exitoso hombre de negocios. Siempre ha valorado su trabajo. A diario se encuentra sumergido en extensos trayectos, interacciones laborales y una obsesión constante por las pantallas de sus teléfonos celulares y ordenadores. Durante un largo periodo he apoyado su historial, entendiendo los compromisos que conlleva. Sin embargo, cuando salen de casa o se enfocan en sus tareas, sentía un vacío que era imposible de evitar. Martín es el nombre del individuo en cuestión. El hijo que compartimos. Tiene 20 años de edad. Siempre ansiaba la libertad y anhelaba vivir sin restricciones. Después de 2 años dedicados a la educación superior, decidió dejar la institución para unirse al ámbito laboral, a pesar de tener los recursos económicos necesarios para sostenernos. Consiguió trabajo en un mercado que está cerca de donde vivimos. Desarrollaba sus tareas con dedicación y volvía a su hogar a menudo a la hora de comer. Durante este verano, el intenso calor se hizo sentir de manera notable. El calor se colaba a través de cada rendija de las puertas, colmando todos los rincones de las habitaciones. Durante una mañana de costumbre, Ricardo salió temprano para iniciar un día lleno de compromisos. Al momento en que la puerta se cerró a sus espaldas, la casa quedó sumida en un silencio profundo. La falta se hacía palpable. Tanto yo como la amplitud de la casa. Martín es el nombre del individuo en cuestión. Como es habitual, estaba en el mercado y no volvería hasta la hora de comer. Los rayos solares brillaban intensamente en el cielo, generando una sensación de malestar que se notaba en todos los rincones del patio. Estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera con una mirada melancólica en mis ojos. Los sonidos lejanos de pasos revelaron la proximidad de Martín. Cuando la puerta se abre, con el sudor perlado en la frente y la camiseta pegada a su cuerpo, él entró en la habitación. Mientras conversaba con su madre sobre el intenso calor del día, colocó la bolsa con algunos aperitivos en la mesa. Fui testigo de cómo mi hijo crecía justo a mi lado, viviendo una emoción que resulta imposible de expresar con palabras. Caminó hacia el refrigerador. Tomó una botella de agua fresca y se sentó en la antigua silla de madera. La calma habitual volvió al hogar. Solo se escuchaba el continuo zumbido del ventilador de techo y el goteo constante de agua desde la botella al suelo, interrumpiendo la tranquilidad del momento. Nos mantuvimos callados, sin pronunciar ni una sola palabra. Cada persona absorta en sus propias reflexiones mientras la sensación de calor parecía intensificarse todavía más. En medio de la bochornosa tarde, decidí darme una ducha para aliviar las molestias que sentía. Caminando hacia el cuarto de baño, escuché el sonido del agua corriendo. Di unos pasos hacia adelante y noté que la puerta estaba entreabierta, permitiendo que una luz tenue se filtre. En ese preciso instante, me topé con la mirada de Martín, la persona que se encontraba sumergida en el agua sin vestimenta. Aunque sea la madre de esa persona. La situación hizo que mi corazón latiera intensamente, como si quisiera huir de mi corazón. Comencé a sentir una mezcla de emociones que brotaban en mi ser con una intensidad abrumadora. Martín se encontraba inmerso en las profundidades acuáticas, fuera de mi alcance. Mientras me encuentro en estado de inmovilidad, contemplaba aquel momento que jamás debería haber presenciado. La fuerte sensación de calor que experimentaba no se restringía a la calurosa temporada estival. No obstante, su procedencia parecía ser más profunda y enigmática, en el centro de una vorágine de pensamientos desordenados. Experimentaba una imperiosa necesidad de huir de esa circunstancia. Di un paso hacia atrás y accidentalmente choqué con el asa de un limpiacristales que estaba apoyado en la pared. El objeto cayó repentinamente al suelo, provocando un ruido que rompió la tranquilidad existente. Un estruendo se escuchó y enseguida una oleada de temor me invadió, sin tener el valor de mirar hacia atrás. Me encaminé velozmente hacia la sala. Casi corriendo, a toda prisa. Mi corazón palpitaba tan velozmente que parecía a punto de detenerse. Tenía dificultades para respirar y mis manos no dejaban de temblar. Me senté en el sofá y procuré recuperar el control de la situación, a pesar de que la tranquilidad dominaba la casa. Tenía la mente llena de pensamientos y visiones confusas de las que no podía deshacerme. El sonido de la escoba al chocar resonaba una y otra vez en mis pensamientos. Me estaba preocupando que Sergio pudiera notar algo. No obstante,
En el baño no se percibió ningún sonido. Experimenté un instante breve de calma a raíz de eso. Aunque respiré hondo. No podía dejar de pensar en aquella situación. De pronto, algo que había estado escondido en mi interior por un largo tiempo pareció emerger de repente. Un torrente de sentimientos de vergüenza y arrepentimiento se apoderó de mí, generándome desasosiego y sumergiéndome en un mar de incertidumbre. Comencé a pasear por la habitación tratando de alejarme de las imágenes que regresaban constantemente como sombras. Martín consultó a su madre si había percibido algún sonido, sin percatarse de mi ansiedad. Intenté responder de manera natural. Sin embargo, mi voz se rompió. Así es. Comenté que la escobilla se me cayó accidentalmente de las manos. Pasados unos instantes, manteniendo silencio, tratando de ocultar su malestar. Sin darle importancia, encogió los hombros y se dirigió hacia la habitación. Al cerrar la puerta, dejó atrás lo que quedaba a sus espaldas. La calma habitual volvió al hogar. A pesar de que mi corazón continuaba latiendo con intensidad. La elevada temperatura y los recuerdos de lo sucedido me sumieron en pensamientos en los que no debería haberme adentrado. Otra vez. Tomé asiento con la cabeza descansando sobre las manos. Tratando de recobrar la calma, al observar la condición de Clara. Una sensación de angustia se apoderó de mí. Una mezcla de miedo y culpa, a pesar de mis intentos. Dentro de mí algo había cambiado y la percepción que tenía de Sergio ya no era la misma. Al amanecer del día siguiente, mientras luchaba por alejar esos pensamientos de su cabeza, el tiempo avanzaba lentamente. Todo parecía igual. Nombre, Ricardo, como es habitual. Tomó asiento velozmente en la mesa del café. Absorto en su dispositivo celular, respondiendo a mensajes y chequeando emails. Sin darse cuenta de mi preocupación. Mientras preparaba en silencio la mesa para el desayuno, a pesar de la tristeza que crecía en mi interior, me esforcé por mantener una expresión serena mientras escuchaba a Ricardo anunciar otro largo viaje laboral. Necesitaré estar ausente durante una semana entera. Aunque conoce bien su ajetreado día a día, cada vez que comunicaba sobre su falta. Experimentaba un hueco en mi interior que se extendía como una sombra callada y agobiante. Ricardo prometió ocuparse de todas las labores del hogar al regresar, mostrando una sonrisa veloz antes de su partida. El sonido de la puerta al cerrarse se hizo eco en todos los rincones de la vivienda, generando un silencio palpable en el entorno. Martín entretenía sus dedos con la taza de café sobre la mesa de forma desatenta. Después de la marcha de Ricardo, sus ojos profundos y cansados parecían explorar en busca de algo. Mamá. Opté por tomarme una semana de descanso de las compras. ¿Qué opinas de la idea de salir de viaje juntos? Hace bastante tiempo que no compartimos un momento íntimo entre los dos. En la petición se reflejaba una mezcla de entusiasmo y deseo. En mi rostro se formó una expresión nostálgica al mismo tiempo que movía la cabeza de un lado a otro, durante los próximos 7 días. Tu padre estará bastante ocupado y no podrá asistir. Presencié cómo la luz en los ojos de Martín se desvanecía, en un instante corto. Entreabrió los labios con delicadeza. Como si guardara en su interior algo que le resultaba imposible comunicar. Se levantó con elegancia y empezó a recoger los platos. Se notaba claramente su deseo de compartir momentos en familia sin que las responsabilidades laborales y la lejanía fueran un obstáculo. Después de disfrutar de una taza de café, estuvimos solos. Al contemplar a Martín, reflexioné acerca del tiempo que ha pasado desde nuestra última conversación genuina y profunda. El paso del tiempo nos conducía en direcciones contrarias. Inmersos en rutinas que impedían una comunicación auténtica. Mientras me encontraba en la sala, por la ventana entreabierta se colaba una leve brisa. Con una frescura que aliviaba la sensación de calor, avanzaba. Desde detrás de las cortinas, las figuras luminosas en la alfombra fueron formadas por la luz del sol. Martín habló con un tono más serio y maduro que en ocasiones anteriores. Mamá. Tengo tantas palabras que deseo expresarte. Con una sonrisa en el rostro, le animé con la mirada a comunicarse sin restricciones. Mi presencia era para escucharlo. Empezó a contar historias cotidianas del mercado, clientes divertidos y situaciones inesperadas que provocaban risas. Mientras prestaba cuidadosa atención, me di cuenta de que estábamos recuperando algo que habíamos extraviado con el transcurso del tiempo. Al recordar momentos queridos, los ojos de Martín brillaron con emoción. La alegría que me transmitió me inundó de una sensación reconfortante.
El tiempo pasó velozmente y me di cuenta de que estábamos completamente conectados, como si todas las distancias se hubieran desvanecido. En un instante de serenidad, decidí formular una consulta. ¿Has pensado en alguna ocasión en tener una cita con alguien? ¿Ya que has alcanzado una edad tan avanzada? Se escuchó su risa llena de alegría. Emanaban vitalidad sus ojos. Mientras hablaba, Martín se mostraba alegre, mencionando a mi madre. Siempre me siento vigilada por las vecinas cuando camino por la zona. Las carcajadas auténticas llenaron la sala y en ese momento me di cuenta de que la distancia que existía entre nosotros había desaparecido por completo. La mamá solicitó tener una conversación en calma, manifestando su intención de dedicarse al trabajo por encima de otras cuestiones. Durante su charla, recordaba momentos entrañables, las reuniones campestres en familia de cuando Martín era niño o las travesuras que Ricardo solía regañar. Mientras se desarrollaba la conversación, mostraba una mezcla de felicidad y honestidad en su tono. Desearía regresar a los tiempos felices de antes. El tiempo avanzaba rápidamente mientras los rayos del sol al mediodía penetraban con más intensidad por la ventana, generando un ambiente más luminoso y acogedor. Sentí una leveza en mi pecho, como si el invisible espacio que nos separaba se hubiera llenado de cariño y comprensión. En un momento, se generó un silencio en el que Martín y yo nos sumergimos en nuestras propias reflexiones. No obstante, nuestra conexión se había vuelto más cálida y estrecha que nunca. De repente, Martín me miró fijamente y me hizo una pregunta inesperada. La pequeña hablaba con calma y determinación al cuestionar a su madre si la había observado ducharse el día anterior en la tranquila habitación. Al escuchar dichas expresiones, experimenté un aumento en mis latidos y noté cómo mi cara se ponía roja. Me dejó sin palabras y con la garganta reseca. Martín me miraba con atención. En su mirada se reflejaba una mezcla de curiosidad y serenidad. Parecía esperar mi respuesta sin darme la oportunidad de pensar detenidamente. El día de ayer, realmente noté que me mirabas. A pesar de que opté por comportarme como si no hubiera notado. Los sentimientos que experimenté en mi interior fueron variados al escuchar la confesión que me hicieron. ¡Qué pena! Mi mente se vio invadida por una sensación de inquietud y pensamientos confusos. Martín ya estaba al tanto de esa información. ¿Por qué no ha hablado hasta ahora? Intenté comunicarme de forma oral. Sin embargo, las palabras se sentían atascadas en mi boca. Justo cuando estaba a punto de manifestar mis emociones, Martín rompió el incómodo silencio que se había generado entre nosotros al encontrarnos con la mirada y sentir una extraña sensación, difícil de explicar. Con una voz suave pero firme, comunicó con su madre: experiencio un sentimiento único hacia ti. No tengo descendencia. Más que alguien que experimenta amor por otra persona, la impactante noticia me dejó totalmente asombrada. Experimenté una oleada de emociones profundas en mi interior. Un cúmulo de sentimientos, en medio de la inesperada sorpresa. Una sensación de inquietud que resulta complicada de explicar. Por un breve momento, parecía tener el control de la situación, mientras me observaba con seriedad y un destello de esperanza en sus ojos. Opté por guardar silencio. Ante la incertidumbre de cómo afrontar esa situación, al encontrar la realidad, sentí una inquietud en mi interior. Hacía tiempo que no vivía una mezcla de sentimientos como la actual. Realicé una investigación exhaustiva, tratando de encontrar las palabras en medio de la confusión de mis pensamientos. Martín guardó silencio, tomó mi mano con la suya. La piel de ella desprendía calor como la primavera en su máximo esplendor. Al contemplar sus ojos llenos de amor, de repente, al recibir un abrazo apretado, todos mis pensamientos desaparecieron. Envuelto entre sus brazos, todas mis inquietudes se desvanecen al percibir los latidos de su corazón. En la habitación no se escuchaba ni el más mínimo ruido, únicamente perturbado por la exhalación tibia que alcanzaba el oído. Eres la única a quien anhelo. Con delicadeza, su voz murmuraba como una brisa al acercarse lentamente a mis labios. Al abrir las cortinas, me desplomé en el colchón, con un corazón agitado y lleno de conflictos. En ese momento me di cuenta de que era imposible describir con palabras lo que sentía, desde el momento en que nos entregamos por vez inicial. Todos los impedimentos se han esfumado por entero, dejándonos llevar sin límites, inmersos en el cálido lazo que nos une. Cuando el mundo exterior perdió relevancia, surge un vínculo secreto entre nosotros al nacer, mientras Ricardo esté presente. La situación adquiría un cariz peligroso y confidencial.
la tranquilidad habitual del hogar se transformaba en un remolino de emociones intensas. Ante cualquier pregunta que surgiera, no podía evitar sentir curiosidad. Atracción inexplicable. El sonido es fundamental. Cierre de puertas. Procedimientos precavidos. Corredor. Se daban abrazos rápidos. Al borde de la adrenalina. No permitidos. Existía una conexión entre nosotros. No me encontraba bien. Solo nos traía dolor. Sin embargo, seguimos adelante sin dudarlo. Una vez más. Polillas que se sienten atraídas. Está terminantemente prohibido. Instantes sigilosos. Efectos que se derivan de algo. Se esfumaron. Lo único que permaneció. Me gustaría, lo que está vetado. En ese momento. Cada vez más irresistible, sigue siendo imposible resistirse. De esta manera, ningún misterio permanece oculto por mucho tiempo. Por toda la eternidad, estaba al tanto. Así es. Terminaría por irse, llevando consigo absolutamente todo. Buscábamos resguardar, estábamos habitando. Permanente conflicto. Motivo, emoción profunda. Donde se entrelazan en cada reunión. Sentimiento de responsabilidad por un error o acción negativa. Me gustaría. Persiste el silencio. Jornada. Ricardo ha arribado. Hogar. Inesperado anteriormente. Sonoridad. Un automóvil maniobrando para estacionarse. Giro de la llave. Dispositivo de seguridad para asegurar una puerta. Un escalofrío repentino invadió la habitación. Martín, un nombre común en español. Hola. Nos faltó tiempo. Separémonos un poco. La mirada nuestra. Mostraban desorientación. Sensación de ansiedad. Al llegar, Ricardo mostraba signos de fatiga. Observación profunda. Mostraba interés en encontrar soluciones. El ambiente se siente cargado. Cuerda tensa. A punto de quebrarse. Hazme saber. Podría seguir adelante. Era necesario terminar con eso. Ha habido un fallo. Antes de que se tornara irreversible. Una noche apacible. Realicé una llamada. Martín es el nombre del individuo en cuestión. Vamos a entablar una conversación. Terraza al aire libre. Discreto. La luz brilló intensamente. Fisonomía facial. Ojos rebosantes. Sentimiento intenso. La situación actual es insostenible. Murmuraciones. Con problemas de conexión. Mi amor por ti es tan grande como el que siento por mi hijo. Esa única pasión. Es importante que intercambiemos cualquier otro elemento. Solo causará sufrimiento. Martín guardó silencio. Observando el piso. Sentimiento de melancolía. Ampliando su alcance. Frase hecha. Finalmente dio su aprobación con la cabeza. Inclinando los hombros. Un peso abrumador. La relación que teníamos llegó a su fin en completo silencio. Sin embargo, el dolor persistió. Símbolos de amor. El nombre de Ricardo. Jamás llegó a enterarse. Ya ocurrió. Tomé la decisión de enfocarme en esto. Aumentar el círculo familiar. En proceso de cicatrizar las heridas. Restaurar la confianza. Martín se retiró. En la búsqueda de armonía. Inicio fresco. Ocurrió en ese lapso de tiempo. Entendí cómo la soledad, el deseo y el cariño pueden conducirnos a cometer equivocaciones. Así concluyó mi relato. Hazme saber qué piensas en la sección de comentarios. ¿Disfrutaste la historia? Recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.